Caminantes camino, bienvenidos a Dogma y Ritual de la Alta Magia. Abrimos página del capítulo 18, Filtros y Magnetismo. Viajemos ahora por Tesalia, por el país de los encantamientos. Fue aquí en donde Apuleyo se vio engañado, como los compañeros de Ulises, y en donde sufrió una vergonzosa metamorfosis. Aquí todo es mágico, los pájaros vuelan, los insectos que zumban en la hierba, y también las plantas, los árboles y las flores. Aquí se componen a la luz de la luna los venenos que inspiran el amor. Aquí las intrigas componen los encantos que las hacen jóvenes y bellas, como las chantas. Hombres jóvenes, guardaos. El arte de los envenenamientos de la razón o de los filtros parece, en efecto, según las tradiciones, haberse desarrollado con más lujo en Tesalia que en otras partes. Su eflorescencia venenosa. Pero allí también el magnetismo desempeñó un papel más importante. Porque las plantas excitantes o narcóticas, las sustancias animales maleficiadas y enfermizas, producían todos los efectos de los encantamientos. Es decir, sacrificios por parte de las hechiceras y por las palabras que pronunciaban al preparar sus filtros y sus bebedizos. Las sustancias excitantes y aquellas que contienen mayor cantidad de fósforo son naturalmente afrodisíacas. Todo lo que obra vivamente sobre el sistema nervioso puede determinar la sobreexcitación pasional. Y si una voluntad hábil y perseverante sabe dirigir e influenciar esas disposiciones naturales, se servirá de las pasiones de los demás en provecho de las suyas, y reducirá y obligará a las personas más fieras a convertirse en un tiempo determinado en instrumento de placeres. He aquí, primero, cuáles son las prácticas del enemigo. Aquel que quiera hacerse amar. Atribuimos a un hombre solamente todas estas maniobras ilegítimas, no suponiendo que una mujer tenga de ellas necesidad. Debe, en primer término, hacerse advertir y producir una impresión cualquiera en la imaginación de la persona que codicia, que le cause admiración, asombro, terror, y un horror también si no tiene otro recurso. Pero le es preciso a cualquier precio que por ella salga del rango de los hombres ordinarios y se ocupe de grado o por fuerza un lugar en sus recuerdos, en sus aprensiones y aun en sus sueños. Los Lovelaces no son ciertamente el ideal confesado de las Clarisas, pero ellas piensan sin cesar en ellos para reprobarlos, para maldecirlos, para compadecerse de sus víctimas, para desear su conversión y su arrepentimiento. Luego quisieran regenerarlos por la abnegación y el perdón. Después, la vanidad secreta les dice que sería hermoso fijar el amor de un Lovelace amarle, y resistirle al decir que quisiera amarle enrojece. Renuncia a ello 1000 veces y no le ama sino 1000 veces más. Después, cuando llega el momento supremo, se olvida de resistirle. Si los ángeles fueran tan mujeres como los representa el misticismo moderno, Jehová habría obrado como padre bien prudente y bien sabio cuando puso a Satán a la puerta del cielo. Una gran decepción para el amor propio de las mujeres honradas es la de encontrar bueno e irreprochable el fondo del hombre de que se habían enamorado, cuando le habían considerado como un bandido. El ángel entonces abandona al buen hombre, con desprecio, diciéndole: tú no eres el diablo. Imitad al diablo lo más perfectamente posible, vosotros los que queráis seducir a un ángel. No se le permite nada a un hombre virtuoso, por quien en efecto este hombre nos toma,
dicen las mujeres. Se cree que no hay quien tenga peores costumbres que él. Se le perdona todo a un libertino. ¿Qué queréis esperar de semejante ser? El papel del hombre de grandes principios y de un carácter rígido no puede ser una potencia más que cerca de mujeres que no han tenido nunca necesidad de seducir. Todas las demás, sin excepción, adoran a los malos sujetos. Sucede todo lo contrario en los hombres, y es este contraste el que hace del pudor el dote de las mujeres. Es en ellas la primera y la más natural de las coqueterías. Uno de los médicos más distinguidos y uno de los más amables sabios de Londres, el doctor Ashburner, me contaba en el año último que uno de sus clientes, saliendo de la casa de una gran dama, le había dicho un día: «Acabo de recibir un extraño cumplido. La marquesa de...» me ha dicho mirándome de frente: «Caballero, vos no me haréis bajar los ojos con vuestra terrible mirada, porque tendré los ojos de Satán». «Y bien», le respondió el doctor sonriendo, «vos os habréis arrojado inmediatamente a su cuello y la habréis besado». «No, yo me quedé asombrado ante tan brusco apóstrofe». «Pues bien, querido mío, no volváis a su casa. Habéis perdido la idea que ella tenía de vos y os odiará. Se dice ordinariamente que los oficios de verdugo se transmiten de padres a hijos. Los verdugos tienen, pues, hijos, sin duda, puesto que no carecen nunca de mujeres. Marat tenía una querida, por la que era tiernamente amado él, el horrible leproso, pero también era el terrible Marat que hacía temblar a todo el mundo. Podría decirse que el amor, sobre todo en la mujer, es una verdadera alucinación. En defecto de otro motivo insensato, se determinaría con frecuencia por el absurdo. Enamorarse la Gioconda de un mono, ¡qué horror! Pues bien, si es un horror, ¿por qué no hacerlo? Es tan agradable hacer de rey en cuanto hay un pequeño horror. Dado este conocimiento trascendental de la mujer, hay una segunda maniobra para operar, para atraer su atención. Esta maniobra es la de no preocuparse de un modo que humille su amor propio, tratándola como a una niña y no dejando ni siquiera entrever la idea de hacerle el amor. Entonces los papeles se cambiarán. Ella os iniciará en los secretos que las mujeres se reservan. Ella se vestirá y se desnudará delante de vosotros, diciéndoos cosas como estas, entre mujeres, entre antiguos amigos: «No os temo, vos no sois un hombre para mí», etcétera, etcétera. Después ella observará vuestras miradas y si las encuentra calmadas, indiferentes, se sentirá ultrajada. Se acercará a vos con un pretexto cualquiera, os alisará los cabellos, dejará que su peinado se entreabra. Aún se ha visto en semejantes circunstancias arriesgar ellas mismas un asalto, pero por curiosidad, por impaciencia, porque se sienten irritadas. Un mago que tenga ánimo no tiene necesidad de otros filtros que estos. Dispone también de palabras persuasivas, de soplos magnéticos, de contactos ligeros, pero voluptuosos, con una especie de hipocresía, como si no pensara en ello. Los que dan bebedizos deben ser viejos, tontos, feos, impotentes. Y entonces, ¿para qué los filtros? Todo hombre que es verdaderamente un hombre tiene siempre a su disposición los medios para hacerse amar, siempre que no trate de ocupar una plaza ya tomada. Sería soberanamente antidiestro el intentar la conquista de una joven casada por amor, durante las primeras dulzuras de su luna de miel, o de una Clarisa que tuviera ya un Lovelace, que la hace muy desgraciada, o el que se aprovecha amargamente del amor. No hablaremos aquí de las abominaciones de la magia negra con motivo de los filtros. Hemos terminado ya con las cocinas de Canidia. Puede verse en las Épodas de Horacio cómo esa abominable bruja de Roma componía sus venenos, y se puede, por los sacrificios y los encantamientos de amor,
volver a leer las églogas de Teócrito y de Virgilio, donde las ceremonias de este género de obras mágicas están minuciosamente descritas. No transcribiremos aquí las recetas de los grimorios ni del pequeño Alberto, que todo el mundo puede consultar. Todas estas diferentes prácticas tienden al magnetismo o a la magia envenenadora y son o ingenuas o criminales. Los bebedizos que turban el espíritu y turban la razón pueden asegurar el imperio, ya conquistado, por una voluntad perversa, y así es como la emperatriz Cesonia fijó, según dicen, el amor feroz de Calígula. El ácido prúsico es el más terrible agente de esos envenenamientos del pensamiento. Por esto es por lo que hay que guardarse de todas las destilaciones que tengan sabor a almendras amargas, alejar de la alcoba los laureles, almendras y las dáturas, los jabones y las leches de almendras, y en general todas las composiciones de perfumería en que domine el olor de almendra, especialmente si su acción sobre el cerebro estuviera secundada por la del ámbar. Disminuir la acción de la inteligencia es aumentar otro tanto las fuerzas de una pasión insensata. El amor, tal y como quieran inspirarlo los malhechores de que aquí hablamos, sería un verdadero envilecimiento y la más vergonzosa de todas las servidumbres morales. Cuanto más se enerva a un esclavo, más incapaz se le hace de su manumisión. Y aquí está verdaderamente el secreto de la magia de Apuleyo y de los bebedizos de Circe. El uso del tabaco, sea rapé, sea de fumar, es un auxiliar peligroso de los filtros estupefacientes y de los envenenamientos de la razón. La nicotina, como es sabido, no es un veneno menos violento que el ácido prúsico y se encuentra en mayor cantidad en el tabaco que ese ácido en las almendras. La absorción de una voluntad por otra cambia con frecuencia toda una serie de destinos y no es solamente por nosotros mismos por quien debemos velar, sino también por nuestras relaciones y por aprender a diferenciar las atmósferas puras de las impuras, porque los verdaderos filtros, los filtros más peligrosos, son invisibles. Son las corrientes de luz vital radiante que mezclándose y cambiándose producen las atracciones y las simpatías, como las experiencias magnéticas no dejan lugar a duda. Se ha hablado en la historia de la Iglesia de un heresiarca llamado Marcos que volvía locas a todas las mujeres sobre quienes soplaba, pero su poder fue destruido por una valerosa cristiana que sopló sobre él primero, diciéndole: «Que Dios te juzgue». El cura Gaufredi, que fue quemado por brujo, pretendía que se enamoraban de él todas las mujeres a quienes soplaba. El asaz célebre P. Girard, jesuita, fue acusado por la señorita Cadiere, su penitente, por haberla hecho perder completamente el juicio soplando sobre ella. Necesitaba esa excusa para atenuar el horror y el ridículo de sus acusaciones contra ese padre, cuya culpabilidad no pudo nunca ser probada del todo, pero que de buen grado o de mala voluntad había ciertamente inspirado una vergonzosa pasión a esa mísera criatura. La señora Ramphike, habiéndose quedado viuda en 16, dice don Calmet en su tratado sobre las apariciones, fue solicitada en matrimonio por un médico llamado Poirot. No habiendo sido escuchado en sus solicitudes, le dio en primer término filtros para hacerse amar, lo que causó graves trastornos en la salud de la señorita Ramphike. Posteriormente, cosas tan extraordinarias ocurrieron a la citada dama, que se le creyó poseída, y los médicos, declarándose impotentes para reconocer su estado, la recomendaron a los exorcismos de la Iglesia. Más tarde, por orden de M. de Porcelets, obispo de Toul, se le nombraron por exorcista a M. Biardin, doctor en teología, consejero de Estado del duque de Lorena.
a un jesuita y a un capuchino. Pero en el curso de estos exorcismos, casi todos los religiosos de Nancy, el referido señor obispo, el que lo era de Trípoli, sufragáneo del de Estrasburgo, y M. de Sancy, siendo este embajador del muy cristiano rey en Constantinopla y a la sazón padre del oratorio, Carlos de Lorena, obispo de Verdún, con los doctores de la Sorbona, asistieron a los exorcismos, con frecuencia en hebreo, en griego y en latín, respondiéndoles ella siempre de una manera pertinaz en esos idiomas, cuando era notorio que apenas sabía leer latín. Refiere el certificado que otorgó Nicolás de Harlay, muy experto en lengua hebraica, que reconocía que Madame Ramfine estaba realmente poseída y que le había respondido al solo movimiento de sus labios, sin que él pronunciara palabra alguna, y le había dado muchas pruebas de su posesión. El señor Gramier, doctor de la Sorbona, habiéndole también impartido no pocas órdenes en lengua hebraica, ella le había respondido, pertinazmente, pero en francés, diciéndole que el pacto era de que no hablaría más que en lengua francesa. El demonio había agregado: «No es bastante que yo te demuestre que entiendo lo que me dices». El mismo señor Gramier, hablándole en griego, puso por inadvertencia un caso por otro. La poseída, o mejor dicho el diablo, le dijo: «Te has equivocado». El doctor le replicó en griego: «Demuéstrame mi error». A lo que el diablo respondió: «Conténtate con que yo te indique el error, yo no te diré más». El doctor le dijo, siempre en griego, que se callara, y le respondió: «Tú me mandas callar, y a mí no me da la gana de callarme». Este notable ejemplo de afección histérica llevado hasta el éxtasis y la demonomanía, por consecuencia de un filtro administrado por un hombre que se creía brujo, demuestra mejor nuestras teorías que cuanto pudiéramos alegar respecto a la omnipotencia de la voluntad y de la imaginación, obrando la una sobre la otra, y a la extraña lucidez de las estáticas o sonámbulas, que entienden la palabra leyéndola en el pensamiento, sin tener necesidad de la ciencia del lenguaje. No pongo ni un instante en duda la sinceridad de los testigos citados por don Calmet. Me asombro únicamente de que hombres tan graves, tan sesudos, no hayan advertido esa dificultad que experimentaba el demonio al hablarles en un idioma extraño a la enfermera. Si su interlocutor hubiera sido lo que ellos tomaban por un demonio, habría comprendido no solamente el griego, sino que lo hubiera hablado. Lo uno no costaría más que lo otro a un espíritu tan sabio como maligno. Don Calmet no se detiene aquí en la historia de Madame Ramfine. Refiere toda una serie de asuntos insidiosos y de inducciones poco sesudas por parte de los exorcistas, y otra serie de respuestas más o menos congruentes de la pobre enferma, siempre extática o sonámbula. Como era de esperar, el buen padre no deja de deducir conclusiones luminosas sobre la inteligencia de los asistentes y de que en todo esto debe verse la obra del infierno. Hermosa y sabia conclusión. Lo más serio del asunto es que el médico Poirot fue condenado a juicio como mago. Confesó como siempre en la tortura y fue quemado. Si hubiera realmente, por un filtro cualquiera, atentado a la razón de la referida dama, merecía haber sido castigado como envenenador, y esto es todo cuanto podemos decir. Pero los más terribles filtros son las exaltaciones místicas de una devoción malentendida. ¿Qué impurezas igualarán nunca a las tentaciones de San Antonio y a los tormentos de Santa Teresa de Jesús y de Santa Ángela de Foligne? Esta última aplicaba un hierro candente a su sublevada carne y encontraba que el fuego material era de una frescura infinita para sus ocultos ardores. ¿Con qué violencia no solicitaría la naturaleza lo mismo que se rehusaba, y cuál no tendría que ser el esfuerzo de voluntad para resistirla? Por el misticismo,
Es como comenzaron los pretendidos embrujamientos de Magdalena Baván y de las señoritas de la Palau y de la Cadiere. El excesivo temor de una cosa la hace casi siempre inevitable. Siguiendo las dos curvas de un círculo se llega o se encuentra uno en el mismo punto de partida. Nicolás Ramigius, juez criminal en Lorena, que hizo quemar vivas a 800 mujeres como brujas, veía la magia por todas partes. Esta era su idea fija, su locura. Quería predicar y realizar una cruzada contra los brujos y hechiceros de que creía ver llena a toda Europa. Y desesperado de no haber sido creído bajo palabra, cuando afirmaba que casi todo el mundo era culpable de magia, concluyó por declararse brujo él mismo, y fue quemado a causa de sus propias confesiones. Para preservarse de las malas influencias, la primera condición sería, pues, la de prohibir a la imaginación que se exaltara. Todos los exaltados están más o menos locos, y siempre se domina a un loco tratándole por su locura. Colocaos por encima de todo temor pueril y de deseos vagos. Creed en la suprema sabiduría y permaneced convencidos de que esa suprema sabiduría os ha dado la inteligencia como único medio de conocerla, por lo cual no puede tender celdas a vuestra inteligencia y a vuestra razón. Por todas partes veréis a vuestro alrededor efectos proporcionados a las causas. Veréis, en suma, el bien de ser más fuerte y más estimado que el mal. Porque podrías suponer en el infinito una sinrazón inmensa, cuando existe la razón en lo infinito. La verdad no se oculta a nadie. Dios está visible en sus obras y no exige a los seres nada que sea contrario a las leyes de la naturaleza, de que Él mismo es autor. La fe es la confianza, no en los hombres que os hablan mal de la razón, porque estos son locos o impostores, sino en la eterna razón, que es el Verbo divino, esa luz verdadera ofrecida como el sol a la intuición de toda criatura humana que viene al mundo. Si creéis en la razón absoluta, y si deseáis más que cualquier otra cosa la verdad y la justicia, no debéis tomar a nadie y amaréis a aquellos que sean dignos de vuestro amor. Vuestra luz natural rechazará instintivamente la de los malvados, porque caerá bajo el dominio de vuestra voluntad. Así, aun las mismas sustancias venenosas que pudieran administraros no afectarán a vuestra inteligencia, no podrán enfermaros, no podrán haceros criminales. Lo que contribuye al histerismo de las mujeres es su educación floja e hipócrita. Si hicieran más ejercicio, si se les enseñaran las cosas del mundo más franca y liberalmente que lo que se acostumbra, serían menos caprichosas, menos vanas, menos fútiles y por consiguiente menos accesibles a las malas seducciones. La debilidad que se atribuye a la apariencia de una fuerza. La locura tiene horror a la razón y se complace en todas las exageraciones de la mentira. Curad, pues, primero vuestra inteligencia enferma. La causa de todos los embrujamientos, el veneno de todos los filtros, el poder de todos los hechiceros están ahí. Cuanto a los narcóticos u otros venenos que os hubieran administrado, es asunto de la medicina y de la justicia. Pero no pensamos que semejantes enormidades se produzcan en nuestros días. Los lobelaces no duermen ya a las clarisas en otra forma que por medio de galanterías, y los brebajes, como los raptos por hombres enmascarados y las cautividades en subterráneos, no se realizan ya, ni aun siquiera en la moderna novela. Hay, pues, que relegar todo eso al confesionario de los penitentes negros o a las ruinas del castillo de Udolfo. Despierta.
Final de la lectura de este capítulo número 18. Muchas gracias por tu compañía, por tu oído, tu apoyo. Suscríbete, así seguimos compartiendo camino. Nos damos cita para encontrarnos a leer el capítulo 19, El Magisterio del Sol. Un gran abrazo.